Introducción. Oscar de la Hoya se fue a las redes sociales y le dijo a Floyd Mayweather, Jake Paul y todo el mundo del boxeo que regresa para pelear a los 53 años, 18 años después de su último combate profesional. Lo que dijo ha incendiado internet, así que profundicemos exactamente en lo que Oscar dijo, por qué lo dijo y qué piensa el mundo del boxeo sobre todo esto. El niño de oro suelta una bomba. El 4 de abril de 2026, Oscar de la Hoya dejó claras sus intenciones. Está dispuesto a volver al ring de boxeo, con un objetivo en mente para su regreso. Y no cualquier regreso. Han pasado casi 2 décadas desde que compitió por última vez, con su última acción en 2008, pero está dispuesto a pelear nuevamente a pesar de tener ahora 53 años. ¿El objetivo? El objetivo principal de la Hoya es un hombre que conoce bien, Floyd Mayweather, y con el combate profesional de Mayweather contra Manny Pacquiao, en septiembre recientemente en duda, de la Hoya publicó en las redes sociales que quiere el combate en su lugar. Y la forma en que entregó el mensaje fue cualquier cosa menos diplomática. Mayweather, vamos tío, pelea una pelea real. ¿Todavía intentas proteger tu invicto? https://boxing news online mod nets news de la Hoya 6 ready for comeback, dijo Oscar. Fue más lejos. Sí, tienes 50-0 en papel, pero la gente sabe que has perdido. Tu propio padre dijo que perdiste contra mí cuando peleamos. https://boxing247.com Boxing News Oscar de la Hoya calls out Floyd Mayweather offers Jake Paul fight 333976. Eso solo hubiera sido suficiente para generar titulares durante una semana. Pero Oscar no había terminado. Había estado guardando algo durante años, un reclamo sobre la letra pequeña contractual de su legendario combate de 2007. Lo loco es que la gente no sabe que teníamos una cláusula de revancha durante un año. ¿Y qué haces? Tu culo cobarde se retira durante un año y un día. https://clutchpoints.com Boxing News Oscar de la Hoya Floyd Mayweather call out Jake Paul. Oscar afirma que su contrato original de 2007 tenía una cláusula de revancha válida exactamente un año. Su teoría es que Mayweather, decidido a proteger su invicto, se retiró estratégicamente para dejar que el reloj se agotara. De acuerdo con De la Hoya, Floyd se mantuvo alejado durante un año y un día, solo para asegurar que la obligación legal de pelear nuevamente contra él desapareciera. Luego vino la declaración que realmente hizo que la gente cuestionara qué estaba sucediendo. Desde que fui golpeado por Manny Pacquiao en mi última pelea, he querido pelear todos los días, pero no podía porque no estaba bien física, emocionalmente. https:// www.essentiallysports.com Boxing News Oscar de la Hoya trolls Floyd Mayweather over Manny Pacquiao fight drama. Y luego, la frase que rompió internet. Un hombre en paz es un hombre peligroso. Puedo enfrentarme a King Kong si quiero y vencerlo. Incluso pelearé contra Jake Paul. Vamos. https://sports.yahoo.com Artigles Oscar La Hoya Rips Floyd 02-2005 punch HTML. Un hombre de 53 años, 18 años alejado del boxeo profesional, afirmando que puede vencer a King Kong, ofreciéndose a pelear contra un youtuber convertido en boxeador, e interpelando al invicto Floyd Mayweather todo en el mismo aliento. El mundo del boxeo no podía simplemente dejar que eso pasara sin comentarios. La respuesta de Terence Crawford explicó perfectamente por qué el hombre de 53 años debería parar. Los retornos de grandes boxeadores al ring una década o más después de su apogeo se han vuelto comunes en el deporte recientemente. Considerando el éxito que De la Hoya ha tenido como promotor, sufrir daño cerebral por un momento más de gloria no parece valer la pena. Aunque Oscar se ve físicamente en forma en videos de entrenamiento, analistas han levantado preocupaciones sobre un hombre de 53 años regresando después de un descanso de 18 años. A diferencia de Mayweather a los 49, quien ha permanecido activo en el circuito de exhibiciones, el largo descanso de La Hoya y sus luchas personales bien documentadas añaden una capa de riesgo significativo a un regreso en 2026. Y en cuanto a si todo esto era completamente nuevo, no es la primera vez que De la Hoya ha tanteado un regreso, y si alguna vez se materializa realmente sigue siendo una pregunta abierta. Pero para entender por qué las palabras de Oscar de la Hoya tienen la fuerza gravitacional que tienen, por qué un hombre de 53 años hablando sobre ponerse los guantes puede seguir acaparando todos los titulares del deporte, necesitas entender quién fue este hombre dentro de ese ring. La carrera que construyó la leyenda. El peso del nombre de Oscar de la Hoya en el boxeo no es fabricado. Fue construido durante 16 años, a través de 6 divisiones de peso, frente a decenas de millones de clientes que pagaban y que no podían dejar de mirar. Oscar de la Hoya, nacido el 4 de febrero de 1973, es un promotor de boxeo y antiguo boxeador profesional mexicano-estadounidense que compitió de 1992 a 2008. Sus logros incluyen ganar 11 títulos mundiales en 6 divisiones de peso, incluyendo campeonatos lineales en 3 divisiones de peso. Pero la historia comenzó mucho antes de los títulos, mucho antes de los estadios agotados y mucho antes de los cientos de millones de dólares. El boxeo era un hilo común en la familia de la Hoya. Su abuelo fue un boxeador aficionado en los años 40, y su padre, Joel, boxeó profesionalmente en los años 60. De la Hoya comenzó a boxear a los 6 años. Su ídolo era el medallista de oro olímpico Sugar Ray Leonard, quien se convirtió en una celebridad después de los Juegos Olímpicos de Verano de 1976, antes de volverse profesional. En 1990, la tragedia golpeó a la familia de la Hoya, de una manera que moldearía toda la trayectoria de Oscar. Su madre, Cecilia González de la Hoya, estaba terminalmente enferma de cáncer de mama. Murió ese octubre, expresando la esperanza de que su hijo algún día se convirtiera en un medallista de oro olímpico. Esas palabras se convirtieron en el combustible que impulsó todo lo que vino después. A medida que se acercaban los Juegos Olímpicos de Verano de 1992 en Barcelona, De la Hoya convirtió el sueño de su madre en un enfoque fuerte para su entrenamiento. Después de una victoria sorpresiva en la primera ronda sobre el boxeador cubano Julio González, De la Hoya derrotó al boxeador alemán Marco Rudolph para ganar la medalla de oro. Rudolph había sido el único boxeador que lo derrotó en los años previos a la pelea, añadiendo drama. Los medios estadounidenses publicitaron su búsqueda por cumplir el deseo moribundo de su madre y lo apodaron el Niño de Oro, que ha permanecido con él a lo largo de su carrera. Solo meses después, en noviembre de 1992, Oscar se volvió profesional. De la Hoya hizo su debut profesional obteniendo una victoria por KO en la primera ronda sobre Lamar Williams en 1 minuto 42 segundos. Fue el comienzo de un arrasador a través de las filas profesionales que el boxeo rara vez, si es que alguna vez, había presenciado a tal ritmo. En su 12ª pelea profesional, ganó su primer título mundial a los 20 años, deteniendo a Jimmy Bradle en la 10ª ronda para ganar el título de peso ligero junior del WBO. Defendió el título una vez, deteniendo a Giorgio Campanella en 3 rondas.
El 29 de julio de 1994, noqueó a Jorge Páez en la segunda ronda para ganar el título de peso ligero del WBO vacante. El dominio fue asombroso. Para cuando Oscar tenía 25 años, ya había arrasado el deporte como un incendio forestal. El 7 de junio de 1996, Oscar de la Hoya peleó contra la leyenda mexicana Julio César Chávez por los campeonatos de peso semi-welter lineal y del WBC. De la Hoya derrotó a Chávez por TKO. La pelea fue detenida debido a un corte grave sufrido por Chávez. Vencer a Julio César Chávez, un hombre que había compilado un récord de 96-1-1, fue, en ese momento, como tumbar una montaña. Chávez era un dios en el deporte, particularmente en México, y aquí estaba un niño de 23 años de East LA eliminándolo. El 23 de junio de 2001, De la Hoya derrotó a Javier Castillejo de España, el campeón reinante del WBC en peso super welter, en 12 rondas para ganar su quinto título en igual número de divisiones de peso, igualando el logro de su ídolo, Sugar Ray Leonard. A los 28 años, fue el boxeador más joven jamás en haber ganado 5 títulos mundiales. Pero nunca fue solo sobre los cinturones. Era sobre el dinero que Oscar generaba. De la Hoya generó aproximadamente 700 millones en ingresos de pago por visión, lo que lo convierte en el principal generador de pago por visión antes de ser superado por Floyd Mayweather Jr. De la Hoya fue nombrado boxeador del año de la revista The Ring en 1995, y fue su boxeador mejor clasificado en el mundo, libra por libra, en 1997 y 1998. Fue la estrella de crossover que el boxeo necesitaba desesperadamente. Joven, carismático, bilingüe y capaz de agotar estadios tanto en Los Ángeles como en Las Vegas. Fue más que un peleador, fue una industria. Y esa industria apenas estaba comenzando. De la Hoya es conocido por su empresa promotora Golden Boy Promotions, que estableció en 2002. La compañía ha promovido algunos de los combates más grandes en la historia del boxeo. Entender este trasfondo es esencial, porque cuando un hombre de esta estatura dice que regresa, todo el deporte se detiene y escucha. Pero lo que realmente eran los comentarios recientes de Oscar, más que un regreso, más que Jake Paul, era una rivalidad que ha estado supurando durante casi 2 décadas, una rivalidad con Floyd Mayweather. La herida de Mayweather que nunca sanó. La pelea que aún persigue a Oscar de la Hoya, la que está en el núcleo de todo lo que dijo en ese explosivo video de redes sociales, sucedió el 5 de mayo de 2007, dentro del MGM Grand en Las Vegas. Los dos se enfrentaron en mayo de 2007, con Mayweather ganando una decisión dividida en uno de los eventos más grandes de esa era. La parte de decisión dividida importa. No fue una actuación dominante de Mayweather. No fue un knockout. No fue unánime. Un juez realmente puntuó la pelea a favor de la Hoya. Mayweather controló las rondas posteriores y fue otorgada una decisión dividida, con el juez Chuck Jumpy puntuando el combate 116-1012 a favor de Mayweather, Jerry Roth 115-13 a favor de Mayweather y Tom Kaczmarczyk 115-13 a favor de la Hoya. Los números contaban una historia fascinante y contradictoria. Aunque Oscar persiguió a Mayweather y lanzó muchas combinaciones en el camino a lanzar más de 100 golpes totales más, Mayweather conectó a una tasa más alta. Según CompuBox conectó 207 de 481 golpes lanzados, de la Hoya solo 122 de 587. Oscar lanzó más. Floyd conectó más limpiamente, y los jueces se la dieron a Floyd. Ese resultado se hundió profundamente bajo la piel de la Hoya, y ha vivido allí desde entonces. El punto de Oscar sobre que la gente sepa que Floyd perdió es un sentimiento compartido por un segmento vocal de aficionados al boxeo, que aún argumentan que el jab y la actividad de Oscar deberían haber inclinado las balanzas en 2007. Lo que hace esto aún más incendiario es la cláusula de revancha. De la Hoya ahora afirma que lo posterior incluyó una cláusula de revancha que nunca fue honrada. Lo loco es que la gente no sabe que teníamos una cláusula de revancha durante un año, dijo De la Hoya. Y luego viene la acusación que tiene al mundo del boxeo zumbando. Al traer a la mesa el retiro de un año y un día, Oscar está pintando a Floyd no como un maestro defensivo, sino como un maestro de burocracia. Es una perspectiva fascinante sobre la política de esa era. Si la cláusula de revancha realmente expiró después de 365 días, y Floyd anunció su retiro justo en ese límite, sugiere que la personalidad de Money era tan calculadora del riesgo fuera del ring como lo era dentro de él. Piensa en lo que Oscar realmente está diciendo aquí. Está afirmando que Floyd Mayweather, el hombre que muchos llaman el mejor boxeador defensivo de todos los tiempos, no solo esquivó golpes en el ring. Esquivó una revancha en la sala de tribunales. Al explicarlo de esta manera, Oscar está tratando de cambiar retroactivamente la narrativa de 50-0 a 49-1 en la corte de la opinión pública. Y no fue solo Oscar quien sintió que algo estaba fuera en el resultado. Oscar hizo el reclamo extraordinario de que el propio padre de Floyd estaba de su lado. Tu propio padre dijo que perdiste contra mí cuando peleamos. https://boxing247.com Boxing News Colscar de la Hoya calls out Floyd Mayweather offers Jake Paul fight 3+3 Fue la línea que cortó más profundo. Floyd Mayweather, señor. Entrenó a De la Hoya antes de que el complicado historial de su familia los jalara en diferentes direcciones. La idea de que el propio padre de Floyd podría creer que el hombre equivocado levantó su mano, ese es el tipo de herida que no solo sana con tiempo. De la Hoya ya estaba magullado por lo que muchos consideraban decisiones controvertidas anteriormente en su carrera. En 1999, peleó contra Félix Trinidad en uno de los eventos de pago por visión más grandes de la historia. Oscar dominó la gran mayoría de las primeras 9 rondas, golpeando la cara de Trinidad. Pero en las últimas rondas, obedeciendo las instrucciones estrictas de su esquina, apagó su ofensiva. Aunque lanzó bien sobre 100 golpes más, Trinidad fue finalmente otorgado una decisión mayoritaria. Las tarjetas de puntuación de los jueces fueron cuestionadas, y los aficionados pidieron una revancha que nunca sucedió. Luego vino la segunda pelea contra Mosley. De la Hoya defendió su título unificado contra Jory Boy Campas, con una detención de séptima ronda rutinaria, luego enfrentó a Shane Mosley en una revancha. El plan de juego de la Hoya utilizando su jab parecía estar dando frutos. Parecía estar conectando los golpes más limpios y efectivos, y masacró a Mosley en CompuBox, conectando más de 100 más. Pero los jueces otorgaron a Mosley la decisión unánime controvertida. Y la situación de Mosley empeoró. Mosley fue posteriormente conectado al escándalo de esteroides de los laboratorios Balco. Jeff Nowitzki, un investigador principal en el caso, informó que documentos incautados del laboratorio muestran que Mosley recibió el claro y la crema, ambos esteroides de diseño. Mosley reportadamente comenzó su régimen de dopaje antes de su revancha con Oscar de la Hoya. Así que cuando te sientas en la silla de Oscar de la Hoya, ves a un hombre que cree, con alguna justificación, que múltiples resultados fueron en la dirección equivocada en el transcurso de su carrera. Trinidad, Mosley, Mayweather,
Eso es mucho tejido cicatricial. Y ese tejido cicatricial es lo que explotó en las redes sociales en abril de 2026. Pero la pérdida de Mayweather no fue el último golpe que Oscar absorbió. Lo que vino después fue mucho más devastador que cualquier cosa que alguna vez entregó un guante de boxeo. Después de la pérdida de Mayweather, De La Hoya peleó solo 2 veces más. El 3 de mayo de 2008, en el Home Depot Center en Carson, California, De La Hoya peleó contra Steve Forbes en un combate de preparación para una posible revancha con Mayweather. De La Hoya mostró un estilo más relajado, lanzando constantemente un jab y siempre manteniéndose sobre sus pies. Ganó por decisión unánime en 12 rondas. El 6 de junio de 2008, Floyd Mayweather Jr. anunció el primero de sus muchos retiros posteriores del boxeo, efectivamente terminando el habla de una revancha. La revancha estaba muerta, y luego sucedió la pelea final. De La Hoya enfrentó a Manny Pacquiao el 6 de diciembre de 2008, en el MGM Grand en Las Vegas. El combate fue un combate de 12 rondas, sin título, al límite de peso welter. De La Hoya fue detenido después de la octava ronda, se retiró del boxeo profesional 4 meses después, y luego la oscuridad llegó. Oscar De La Hoya, el hombre que había deslumbrado al mundo con su velocidad, su apariencia, su carisma y sus puños, se desplomó de formas que fueron dolorosas y públicas. El arresto fue particularmente triste para el boxeador que había estado lidiando con adicción a drogas y alcohol durante años. Ya en 2011, De La Hoya habló públicamente sobre su adicción, el hecho de que comenzó a beber a los 9 años en reuniones familiares en Los Ángeles del Este. También habló sobre el papel que jugó la adicción en el incidente increíblemente vergonzoso de 2007, en el cual fue fotografiado en un hotel con otra mujer, vestido con tacones altos, redes y lencería. Cuando esas fotos se hicieron públicas, De La Hoya argumentó que eran falsas. Pero en 2011 admitió que las fotos eran reales y que el incidente fue alimentado por su adicción al alcohol y la cocaína. En esa entrevista muy franca, De La Hoya dijo que su adicción y este incidente lo hicieron sentir tan bajo que consideró el suicidio. Esa es la profundidad del pozo en el que Oscar De La Hoya cayó, un campeón mundial, un medallista de oro olímpico, un hombre cuya cara alguna vez adornó portadas de revistas y carteles publicitarios desde Los Ángeles hasta Tokio. Y estaba en una habitación, consumido por sustancias, contemplando terminar su propia vida. En enero de 2017, fue arrestado en Pasadena, California, por conducir bajo la influencia del alcohol. La patrulla de carreteras de California lo vio excediendo el límite de velocidad en Del Mar Boulevard, en las primeras horas de la mañana y lo detuvieron. Los oficiales realizaron pruebas de sobriedad. De La Hoya falló y fue arrestado. Estaba por encima del límite legal. Los problemas legales se extendieron más allá de cargos de DUI. Una demanda civil presentada en Los Ángeles acusó a De La Hoya de agresión sexual. Una mujer que era una antigua empleada de Casa México alegó en la presentación que De La Hoya la acosó sexualmente y la agredió sexualmente en 2 ocasiones separadas. De La Hoya respondió: "Estoy confiado de que mi equipo legal resolverá este asunto y probará mi inocencia". Y hubo alegaciones anteriores también. En 1998, a los 25 años, fue acusado de violación. Las autoridades mexicanas investigaron, sin cargos presentados, y De La Hoya mantuvo su inocencia. Una demanda fue presentada en la Corte Superior del Condado de San Bernardino, alegando que la denunciante tenía 15 años en ese momento. La demanda fue escuchada, y fue resuelta fuera de los tribunales en 2001. En 2021, De La Hoya reveló algo que añadió otra capa devastadora a su historia. El 3 de septiembre de 2021, De La Hoya reveló que fue violado por una mujer cuando tenía 13 años. No reveló el nombre de la mujer, pero declaró que era mayor de 35 años de edad. Este es un hombre que ha caminado a través de un tipo particular de fuego, el tipo que quema desde adentro. Y ahora, en 2026, este mismo hombre estaba parado frente a una cámara, diciéndole al mundo que está sanado, que está listo y que quiere pelear nuevamente. Desde que fui golpeado por Manny Pacquiao en mi última pelea, he querido pelear todos los días, pero no podía porque no estaba bien física, emocionalmente. Toda esa depresión que tenía en mi espíritu. Estos últimos 5 años he puesto en el trabajo. https://boxing247.com Arskar De La Hoya calls out Floyd Mayweather offers Jake Paul fight 3-3976. Cuando Oscar habla sobre los últimos 5 años, probablemente se refiere a su sobriedad y su cambio hacia una aptitud de alto nivel. Y el tiempo de esta declaración no es accidental. Cae precisamente en medio del caos que rodea la revancha de Mayweather-Pacquiao, una pelea que Oscar mismo tiene fuertes opiniones al respecto. El llamado de Oscar llega en un momento caótico para Mayweather, quien actualmente está envuelto en una disputa sobre su próximo choque del 19 de septiembre con Manny Pacquiao en la esfera en Las Vegas. Reportes conflictivos sugieren que la revancha de Mayweather-Pacquiao fue destinada a ser un combate profesional, pero Mayweather aparentemente está empujando para mantenerlo como una exhibición. Incluso Jas Matur, el CEO de Manny Pacquiao Promotions, le dijo a ESPN que la pelea sería un combate profesional y no una exhibición. Como resultado, Mayweather parecía estar en incumplimiento de su contrato. Matur también alegó que Mayweather ya había sacado un anticipo de su bolsa de pelea. Toda la situación de Mayweather-Pacquiao se convirtió en munición para Oscar. El entero fiasco se convirtió en munición para el episodio semanal Clapback Thursday de su rival Oscar De La Hoya. Este es el contexto que hace que las declaraciones de Oscar sean tan explosivas. No es solo un viejo peleador aleatorio hablando sobre un regreso. Es un hombre con una venganza de décadas, sobriedad fresca, una plataforma semanal, y un rival que actualmente está haciendo titulares por aparentemente huir de una pelea profesional. El cóctel de circunstancias prácticamente demandaba que Oscar se parara frente a esa cámara y dijera lo que dijo. Y el mundo del boxeo tenía mucho que decir en respuesta. El veredicto, leyenda, locura o jugada de legado. La respuesta de la comunidad boxística a las declaraciones de Oscar De La Hoya osciló entre la diversión y la preocupación genuina. La respuesta de Terence Crawford explicó perfectamente por qué el hombre de 53 años debería parar. Crawford, ampliamente considerado el mejor boxeador libra por libra del planeta, no se anduvo con rodeos. Considerando el éxito que De La Hoya ha tenido como promotor, sufrir daño cerebral por un momento más de gloria no parece valer la pena. Y esa evaluación acierta en el clavo para una gran porción del mundo del boxeo. De La Hoya no es un hombre que necesite el dinero. Dirige Golden Boy Promotions, una de las compañías promotoras más exitosas en el boxeo. El promotor de Golden Boy, Oscar De La Hoya, pasó tiempo hablando con reporteros sobre la victoria de Ryan García sobre Mario Barrios para reclamar el título de peso welter del WBC. Está activamente moldeando las carreras de campeones mundiales actuales. Su establo promotor es profundo, su acuerdo de transmisión con DAZN está intacto, y su negocio funciona a un alto nivel. Entonces, ¿por qué arriesgar todo?
A finales de 2024, Mike Tyson reportadamente se fue con alrededor de 40 millones por su pelea contra Jake Paul en Netflix. Incluso a los 58, el poder de marca de Tyson fue suficiente para desencadenar un pago masivo. De la Hoya, que es más joven a los 53 y fue un generador de pago por visión mucho más grande en su apogeo que Tyson, probablemente sabe que su marca de Golden Boy vale al menos tanto. Ese es el incentivo financiero. Y hay precedente histórico. Oscar probablemente está viendo los cheques que se cortan para tipos como Mike Tyson y Anthony Joshua peleando contra Jake Paul y dándose cuenta de que está dejando decenas de millones sobre la mesa. Pero la realidad médica es inquietante. Hay una diferencia importante entre un Floyd de 49 años y un Oscar de 53 años. Floyd se ha mantenido activo con exhibiciones y nunca realmente dejó el ambiente del gimnasio. De la Hoya está regresando de un descanso masivo de 18 años y algunas luchas personales muy públicas. Sin importar cuán en forma se vean Oscar o Mayweather, los riesgos neurológicos aumentan significativamente a esa edad. Los clips de entrenamiento cuentan una historia que es seductora, pero potencialmente engañosa. La velocidad sigue estando allí en destellos, pero hay una diferencia masiva entre golpear sacos de entrenamiento y recibir un golpe de un tipo como Jake Paul o incluso un Floyd de 49 años. Y luego está la pregunta de si todo esto es real o solo contenido. Oscar ha estado aquí antes. En 2021, el de la Hoya de 48 años anunció su regreso durante la conferencia de prensa de Jake Paul vs. Ben Askren, diciéndole a los medios que regresaría el 3 de julio. Fue un movimiento estratégico de la Hoya al elegir la conferencia de prensa de Jake Paul para anunciar su regreso porque obtendría mucho juego en las redes sociales. Ese regreso de 2021 nunca se materializó. Oscar dio positivo por COVID y la pelea fue cancelada. A principios de 2026, insinuó un regreso cuando el regreso profesional de Mayweather fue anunciado por primera vez. A De La Hoya se le preguntó si salía de retiro para enfrentar a Mayweather nuevamente y se negó a descartar. No hagas esto conmigo, sé que me veo bien, pero no hagas esto conmigo. Podría quererlo la revancha. El patrón es claro. Oscar De La Hoya periódicamente suelta bombas sobre su regreso, el mundo del boxeo reacciona, y el regreso nunca se materializa completamente. Pero lo que hace que esta vez sea diferente es la especificidad de sus objetivos, la crudeza emocional de su entrega y el contexto más amplio del caos de Mayweather-Pacquiao. Oscar es también un hombre que ha estado peleando fuera del ring de formas muy reales. Un juez federal rechazó el intento de Virgil Ortiz Jr. de romper su contrato con Golden Boy Promotions. De La Hoya dijo, el veredicto está in y el plan maestro de Virgil Ortiz para romper su contrato con Golden Boy Promotions fue derribado por un juez federal en Nevada. Ha apuntado a Dana White, y el jefe de Golden Boy Promotions ha estado en desacuerdo con su contraparte de UFC durante años. El movimiento de White al espacio de La Hoya con Zuffa Boxing ha acelerado la enemistad a otro nivel de amargura. Está peleando contra promotores, peleando contra jefes de UFC, peleando contra gerentes y peleando batallas legales, todo mientras le dice al mundo que quiere pelear físicamente contra dos personas más. Eso es mucho combate para un hombre en sus 50. El veredicto del mundo del boxeo parece aterrizar en algún punto intermedio. Oscar De La Hoya es una leyenda legítima, certificada de primer voto del Salón de la Fama. Es considerado uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos y está clasificado entre los 16 mejores boxeadores por BoxRec. De La Hoya ha derrotado a 17 campeones mundiales y ha ganado 10 títulos mundiales en 6 divisiones de peso diferentes. Nadie disputa eso. Y nadie disputa que su enemistad con Mayweather es real, que la historia de la cláusula de revancha es al menos plausible, y que el deseo de resolver viejas cuentas es una parte fundamental de quiénes son los peleadores. Pero el consenso entre analistas, campeones actuales y profesionales médicos es que hacerlo a los 53, después de 18 años sin combatir.